El jefe de división del comisario. En realidad, vamos por el órgano. El órgano Policía Federal Argentina, y dentro de la Policía Federal Argentina, la División Centro de Información Federal de Antecedentes. Es como cuando yo voy a la universidad y voy a mesa de entradas. Es Universidad de Luján y dentro un órgano. Después sí me dice qué persona humana es el funcionario que actúa como parte del órgano de la administración pública. Pero acá, en esto que yo estoy marcando, que me parece muy interesante, está, no sé si leyeron la bibliografía de órgano. La cara de Mayra me dijo que no, antes que Sí, lo dije. Sí, Ah, no lo leíste, Mayra. Vamos a confesar la verdad. Tengo hijos que me mienten. Y yo me río y le digo, ah, cuando es una fracción de segundo, me está mintiendo. Bueno, ¿y cómo te diste cuenta? Porque es esa fracción de... Los que tenemos hijos nos damos cuenta cuando nos mienten. Es esa fracción de segundo donde la respuesta... Porque aparte si le decís me estás mintiendo, le dijeron la verdad, empiezan... No, ¿viste? No sabía. Bueno, a ver, vamos a hacer un hilo conductor de cómo venían las clases. Nosotros sabemos que el derecho administrativo es esa rama del derecho que regula una parte específica de la actuación del Estado. Primero tuvimos que entender qué era el Estado y qué era el Estado argentino. O sea, el Estado en nuestra mente es algo que normalmente tendemos a asociar con el gobierno, pero no es el gobierno es uno de sus elementos, porque el Estado es una persona que tiene personalidad jurídica, que tiene un territorio, que está normalmente representada por el gobierno, que tiene una forma de gobierno que varía de acuerdo a los países, etcétera. Pero bueno, en nuestro Estado, el gobierno adopta una figura que es la república, con división de poderes, por una razón histórica que tiene que ver con que cada uno de los llamados poderes, en realidad es órganos legislativos, judiciales y administrativos, se controlen entre sí y donde ninguno tenga la supremacía de las funciones para evitar todo este tipo de situaciones que se dan cuando un gobernante tiene todas las funciones atribuidas a sí mismo. Entonces, distinguimos la función legislativa de la administrativa de la judicial. Y entonces, ahí está la palabra administrativo. Y decimos, bueno, a esta función le vamos a aplicar el derecho administrativo. Pero para eso tuvimos que distinguir administrar de legislar y juzgar. Y una vez que sabemos que administrar es lo que residualmente no es ni juzgar ni legislar, a eso le aplicamos el derecho administrativo. Después, en esta clase que duró más de una clase, vimos que esa actividad administrativa, que tenía de todo un poco, y que tenía actividades meramente formales, como por ejemplo esta, la que estoy mostrando por pantalla, celebrada por escrito, que puede ser en escrito en soporte papel, o ya en soporte digital, o actividades materiales, como la que estoy haciendo en este momento yo, hoy, que es dar una clase. Estoy prestando mi función como agente de la administración pública encargado de ser docente, de actuar mi función. Pero esta no tiene mayor relevancia, más que el propio actuar, y la que al derecho le interesa es aquella que contenga consecuencias jurídicas. En mi caso, hoy, la consecuencia jurídica, ¿cuál podría ser? No sé, le hago una proposición indecente a Lorena, que la tengo acá en cámara, porque las tengo a Lorena y a Mayra, porque tengo que compartir pantalla, ahora voy a volver, ahí está. El resto no sé, le hago una proposición indecente. Bueno, ahí sí, ese hecho tiene una consecuencia jurídica porque yo, por regulación indirecta, tengo prohibido comportarme de esa manera. Miren cómo todo se empieza a relacionar. Entonces, esa actividad que puede constituir, que puede consistir, perdón, en actividad material o formal,
Lo que me importa es si tiene consecuencias jurídicas. Si tiene consecuencias jurídicas, al derecho le importa. Si no tiene consecuencias jurídicas, al derecho no le importa. Y esa actividad material quizás es más numerosa, porque el Estado hace más cosas desde el punto de vista material, tiene más hechos, más actuaciones materiales que formales. Si uno mira, el Estado siempre está haciendo, como digo, cuando digo haciendo con las manos, y actos jurídicos quizás celebre en menor cantidad. Pero no importa, yo tengo que prever todo. Y de las que son formales, es decir, de las que se celebran por escrito, tengo las internas, las que vamos a ver un poquito la semana que viene, y les viene bien como repaso para el parcial, lo que Gordillo llamaba acto no jurídico, porque en definitiva, cuando yo les mande el ejemplo de cuando me dicen, falta agregar la fotocopia del DNI escaneado, ¿tuve la certificación? No. No hubo acto administrativo, pero ahí hubo algo que de alguna manera tuvo una relación conmigo. Bueno, podría no haber terminado nunca el trámite, la actividad existió. Ahora, ¿cuál es la que me importa? La certificación que les mostré. Bueno, y también esa división entre generales, contratos e individuales. Vista la actividad, después veíamos cómo se canalizaba esa actividad. Y la actividad se canalizaba a través de funciones que están reguladas por una regulación directa, una indirecta y eventualmente una residual que protege derechos, y esa función es ejercida no solamente siguiendo reglas, que es lo que estoy haciendo ahora en cuanto a contenido, pero teniendo discrecionalidad, como por ejemplo decir, no, necesitamos no perder el tiempo y, bueno, damos una clase adicional en un momento donde nadie resulte perjudicado por decir, bueno, yo tenía trabajo, día de semana no lo podría hacer, hoy es feriado, no sé, capaz que algunos sí, trabajo un feriado, pero es una excepción. Bueno, ok, igual voy a ir avanzando de a poco. No es que hoy le voy a terminar el tema para que quede todo en la nada. Bueno, la historia es que hoy vamos a ver, ya vimos qué se hace o qué hace la administración y como si dijera qué receta sigue, qué procedimiento sigue. Es seguir reglas, pero conservar un poquito de libertad. Esto es como decir, ¿vieron cuando uno hace una receta, pero la parte de la condimentación, ahí está la mano del cocinero? Normalmente te dicen, y pongo una pizca de sal, y eso es a gusto del cocinero y a gusto del comensal. Entonces, todos sabemos que el huevo duro sale después de hervirse 5 minutos. Si lo hiervo menos, no está duro, y si lo hiervo de más, queda verde. Esa es Profe, la receta, la regla. Perdón, Selena, ¿algo quería decir? sí, yo no pude estar en la clase pasada. Quería saber si la clase pasada vieron el texto de órgano del Estado o esta clase o no, vamos a ver. No, 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 hoy estamos arrancando con órganos, porque la clase pasada yo estuve Ah, enfermo. Lo que estoy haciendo listo, es un listo. repaso. Entonces, claro, hasta ahora vimos el plato que nos viene presentado y la receta que tengo que seguir. Es seguir las reglas, es administración pública, siga las reglas. Tanto en las que le dicen directamente, por ejemplo, miren como un ejemplo de regulación directa, la receta. Un ejemplo de regulación indirecta es prendan la luz, no hay cocinería oscuras, ¿entienden? Son reglas que están dando vuelta y que no están directamente referidas al órgano, pero que de alguna manera lo regulan. Y lo de la discrecionalidad lo explico con esto, como con la condimentación. O sea, yo seguí las reglas, pero la verdad, a mí la comida me gusta con un poquito de pimienta. Y bueno, para eso tengo la libertad de elegir la mejor solución para que quede lo mejor posible. Ahora, hoy vamos a ver quién actúa. Porque cuando vemos el Estado es como una especie de monstruo que no se sabe quién en definitiva es. Y es complejo, porque el Estado actúa a través de órganos.
Y el órgano no necesariamente tiene personalidad jurídica propia. Sí está compuesto, sí es un concepto complejo, compuesto, en una parte por una persona humana. Pero en otra parte hay un aspecto objetivo que tiene que ver con competencias que le han sido asignadas y normas que lo han creado. Vamos de vuelta acá. Acá están los dos elementos del órgano. El órgano es la Policía Federal Argentina. Y dentro de la Policía Federal Argentina, un órgano interno, la División Centro de Información Federal de Antecedentes. Pero, ¿actúa automáticamente la División Centro de Información Federal de Antecedentes? ¿Qué necesitó? ¿Qué necesita la Tener la División autoridad Centro? para hacerlo. Más que la autoridad, porque eso está dentro de la competencia. Además de que existe esa División Centro de Información Federal de Antecedentes con todas las atribuciones normativas para poder actuar. ¿Qué necesita para actuar la División Centro de Información Federal de Antecedentes? El órgano. Miren bien. Alguien que lo El jefe de represente. división. Una Al jefe de persona. división, en realidad, a la persona humana, Daniela Fabiana Ahumada. ¿Entienden? El órgano físico sería. Más que el órgano físico, el elemento físico. Me gusta más llamarlo así. Porque órgano es la División Centro de Información de Antecedentes. Por dos aspectos. Un aspecto normativo que tiene que ver con la norma que crea el órgano y las atribuciones que le da. Vamos a la Constitución Nacional. Hay un órgano que se llama Presidente de la Nación. ¿Quién lo crea al órgano Presidente de la Nación? La Constitución. Lo crea y le da las atribuciones. Le dice cuándo dura, cómo es elegido, qué requisitos tiene que tener. Pero ese aspecto objetivo normativo, ¿cómo se completa? Cuando tenemos un presidente, que hoy es Alberto Fernández, antes fue Mauricio Macri, antes fue Cristina Fernández de Kirchner, antes fue Néstor Kirchner, antes fue Duhalde, antes fue la seguidilla de presidentes del 2001, que fueron unos cuantos, antes fue de la Rúa, antes fue Menem, antes fue Alfonsín. Y corto ahí porque los demás fueron presidentes, pero me gusta nombrarlos. Pero, ¿entienden? Más complejo es el órgano poder legislativo. Porque ese órgano poder legislativo se compone por muchas personas físicas, que son todos los legisladores, en dos cámaras. Es más fácil entender los órganos de la administración pública. ¿Por qué? Porque normalmente el órgano de la administración pública, por más que esté compuesto por muchas personas, tiene una estructura piramidal y siempre tiene un jefe. Y ese jefe, que ejerce la competencia centralizada, es el que lo representa. ¿Ahí me siguen? Sí, sí, profe. Somos poquitos y están en un feriado porque tienen ganas. Me tienen que decir que sí con un poquito más de vehemencia. Es importante, antes de avanzar en esto, repasar las reglas de la representación. ¿Qué es la representación? Les pregunto yo a ustedes. Si se corta, vuelvo a arrancar, ¿eh? ¿Qué es la representación? ¿O cuándo se da una situación de representación?
No hay respuestas erróneas, digan lo que les salgan. Cuando Uy, elegimos No, en la vida común, no estoy hablando ahora de representantes desde el punto de vista político, no, me corrí. cuando Cuando una persona Cuando una persona actúa en nombre de otro y lo que hace el representante se atribuye como si lo hubiera hecho el representado. ¿Me siguen? Si yo soy representante de Juan y hago algo como representante de Juan, ¿quién es el que realizó, en definitiva, el acto jurídico? ¿A quién se atribuyen los efectos del acto Juan. jurídico? Se lo reformulo. ¿A mí o a Juan. Juan? A Juan. A Juan, exactamente. Y hay tres tipos de representación. La legal, la convencional y la orgánica. La legal es cuando al representante y la relación entre representante y representado la fija la ley. El caso más simple es el caso de la responsabilidad parental, lo que antes se llamaba patria potestad. ¿Quién representa a los hijos menores de edad? Los padres. Exactamente. Si yo soy rico, millonario, no tengo hijos, Lorena, vos tenés hijos y yo los quiero beneficiar con una donación. Y tus hijos son menores de edad. ¿Quién viene a firmar la escritura de aceptación de donación? ¿Vos o tus hijos? Yo. Vos, porque vos sos la representante. Ellos tienen capacidad de derecho para adquirir, pero no tienen capacidad de hecho para celebrar ese acto porque son menores de edad. ¿Esto les quedó en claro a todos? Por eso es que para muchos trámites se va a requerir que el trámite lo haga el representante legal. Si un menor de edad quiere sacar un pasaporte, tiene que ir acompañado por sus padres. Si un menor de edad quiere salir del país, tiene que tener autorización de sus padres. Es decir, hay actos que requieren la autorización y hay actos que requieren la representación. Eso quiere decir que actúa, el que sale es el menor, el que contrata es el menor. A ver, yo tengo a un hijo que Cris Morena detectó que es fantástico para actuar, pero el contrato de trabajo que se va a celebrar, ¿quién lo va a firmar? ¿El menor o yo que soy el papá? El padre. El padre, progenitor. En el caso de los chicos que no tienen, o en el caso de los menores que no tienen papá, será el tutor, y en el caso de las personas con incapacidad, el denominado curador. Profe, ¿podría repetir por favor los nombres de las relaciones legales que dio de ejemplo? Las representaciones son legal. No, los ejemplos de legal, perdón. De legal, la representación de los padres respecto de los hijos. Sí, relación parental, dijo, así se Sí, llama. Perfecto. responsabilidad parental. Ah, Lo que responsabilidad. antes era la patria potestad. Perfecto, La ley, eso era, gracias. La ley establece quién es el representante, por ejemplo, del incapaz. ¿Cómo se llama? Curador. A veces, la representación es voluntaria, es decir, me tengo que ir de viaje y alguien tiene que realizarme un trámite, cobrarme mis cuentas, cobrarme un alquiler, etc. Representarme en un consorcio, en una asamblea, porque yo no estoy, representarme en un juicio. Y esa se llama la representación convencional, que se da a través de la figura del mandato. Yo te doy mandato, Mayra, para que vos vayas a la asamblea de consorcio y votes por mí porque yo estoy, no sé, estoy enfermo, no puedo ir. En la representación legal, el representante actúa en nombre del representado. Y el que actúa es el representado. En la representación convencional se da lo mismo. Actúa el representado a través de su representante. Pero yo siempre veo dos personas. ¿Cuál es la diferencia con la representación orgánica?
la establece la ley, pero el representante orgánico es como si fuera parte de esa persona. Es una sutileza jurídica importante, porque yo claramente veo al padre y al hijo, al mandante y al mandatario, como dos entidades totalmente separadas. Pero, por ejemplo, cuando yo veo al presidente de una sociedad anónima, el presidente de la sociedad anónima que ejerce la representación orgánica está actuando como si fuera la sociedad anónima. Este tipo de representación orgánica se da en el Estado. Es decir, les pongo un ejemplo que siempre me río. Yo me suelo cruzar con muchos alumnos, o por lo menos me solía cruzar con alumnos cuando las clases eran más presenciales que virtuales, y me decían, chau, profe, aún terminado el cuatrimestre. Yo ya había dejado de ser profesor. Yo ya había dejado de representar orgánicamente a la universidad como docente, porque el trato ya no era dentro del aula. Pero igual me seguían viendo como el profesor. En definitiva, es como cuando uno se cruza. ¿Estamos todos? Bueno, si se une alguien más ya aparecerá. Cuando uno se cruza a Cristina Fernández, o se cruza a Macri, o se cruza a Dualde, sigue viendo de alguna medida al presidente, ¿me entienden? Esa unión que se da, o cuando, por ejemplo, no sé si alguno vive en un pueblo, el intendente de Luján suele andar caminando, y yo no veo a Leonardo Boto, la persona privada, veo al intendente. Si me cruzan por la calle ahora en el cuatrimestre, uy, me lo crucé al profesor de Derecho. Quiero que se dé esa identidad entre el órgano del cual uno forma parte en algún aspecto de su vida y la propia persona humana que uno es. ¿Esto me lo logran entender? Sí, profe. Ay, me lo dicen como si fuera. Esto me hace acordar cuando yo le digo a mis hijos, ¿me entendieron? Y me dicen, sí, pa. El sí, pa, que no sé si. No, me voy a dormir todavía, pero entiendo. Entonces la representación orgánica, Repito y repito, le digo, pero ¿entendiste que tenés que pasar el cambio después de tantas revoluciones? Sí, pa, me dice, y pasa el cambio igual, vale, horrible. Bueno, ahora no importa. Seguimos. profe, Porque, una consulta, entonces la representación orgánica va más allá de que, por ejemplo, en una sociedad, porque cuando apenas dio la definición, yo digo, bueno, capaz que sean las personas jurídicas y una de los socios representa a la persona jurídica, pero no, o sea, se da, como dio el ejemplo recién del profesor. no, en realidad es una buena observación la que haces. La representación orgánica es propia de las personas jurídicas y se da tanto en las Ok. personas jurídicas públicas como en las privadas. En las dos se da. Es lo típico de las personas jurídicas. ¿Por qué la representación orgánica? Porque el mandato tiene algunas sutilezas
que no se dan en la representación convencional, tiene algunas cosas que no se dan en la representación orgánica. Perfecto. ¿Entienden? Sí. A ver, no voy a hacer un curso de representación porque esto es un tema de sociedades para la gente que estudia Derecho, pero son parecidas. Alguien actúa en nombre de otro, pero en mandante y mandatario es una relación convencional que empieza y termina por la voluntad. Ahora, si yo soy presidente de una sociedad anónima y renuncio como director, yo no puedo renunciar intempestivamente y decir, chao, mañana me fui, renuncié y dejo la sociedad acéfala. ¿Entienden? Claro. Hay un algo, un plus que me obligan, porque yo soy la sociedad. Es como cuando Luis XIV decía el Estado soy yo. Hay algo de cierto en eso. Esa asociación entre la figura del representante y el representado. En la convencional yo veo dos, en la legal yo veo dos, pero en la orgánica hay uno, que es el órgano. Y el órgano Claro. no le queda otra que actuar a través de la persona física. Entonces es inescindible. Salvo que el presidente se muera, es el presidente. Voy a poner un ejemplo por ahí antipático. ¿Por qué enojó tanto la fiesta de Olivos en el 2020? Porque no era el cumpleaños de una persona cualquiera, era el cumpleaños de la esposa del presidente. ¿Entienden? La envergadura que tiene. Por eso es que se le pide, por eso mucho que se pide a los funcionarios públicos es el decoro. ¿Por qué? Porque no están actuando a título personal, están actuando en representación del Estado o de una entidad como que los excede. ¿Entienden? Entonces, a ver, es como si yo viniera a dar clases en cuero y en short de baño. ¿Entienden que todo tiene que ver con un ámbito? Yo puedo ir a firmar un día a la escribanía una autorización para mi hijo saliendo de mi casa a las corridas en ojota y en chancleta y en short de baño y paso por la escribanía y firmo. Y lo que importa es el acto de representación que se da a nivel jurídico, pero la representación orgánica está como embebida de un montón de situaciones que tienen que ver con las formas, la manera y a quién uno representa, porque uno forma parte de ese órgano. Yo formo parte de la universidad. Cuando hablo de los órganos de la administración pública, algunos, aunque no tengan personalidad jurídica propia, ya vamos a ver que tienen una característica que es la desconcentración, tienen asignadas competencias bastante específicas y actúan como si fueran una persona independiente, pero no lo son. Después lo vamos a ver con detenimiento. Pero esto es como un motor. En la administración pública, los órganos son como las piezas de un motor. Cada uno cumple una función propia para que todo ese engranaje de piezas funcione y cumpla su función, que es, no sé, en el caso de un auto, transportarme. Yo voy a ver al auto moviéndose, pero puedo indagar cada una de las partes que lo componen y cada uno tiene una función que le es propia. Para que se pueda dar la clase esta, en este momento, tiene que existir la plataforma de la universidad, el contenido de la universidad, el área que los registró a ustedes, la designación de un docente, la existencia de la materia, el plan de estudio, todo eso es una serie concatenada de elementos que funcionan y que cada uno, les voy a pedir si prende alguno, aunque sea uno, una cámara, porque en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, carteles. Porque si no Profe, es yo la apagué como porque hablarle me estaba trabando a la mucho. pared. Les pido si prenden las cámaras. Yo la apagué porque se me estaba cortando mucho. Se me hablaba usted y no lo escuché.
No, está bien, Lorena, pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, A mí 7, también se me estaba cortando, profe, no sé si es su wifi o el mío. 6. Admitir todo. 2 solamente. Ahí está. Admitir todo. Bueno, continúo. Entonces, ese concepto de órgano, piénsenlo o asócienlo a los órganos de cualquier organismo vivo, donde cada uno cumple una función y no necesariamente significa que exista una independencia no funcional, porque cada uno funciona con una función que le es propia. El pulmón cumple una función que no cumple el páncreas, pero en conjunto están diseñados para funcionar y que el organismo vivo, el organismo, pueda vivir. Esto es por ahí lo que más cuesta a veces asociar con la figura de órgano. En el caso de la administración pública, pero esto lo pueden aplicar a cualquier persona privada, a cualquier persona jurídica, tanto pública como privada, ese órgano está compuesto por 2 elementos. Un elemento es objetivo, y está constituido por las normas que crean el órgano y las normas que le atribuyen la competencia. De alguna manera, con todo aquello que implica regulación directa. ¿Se acuerdan? La regulación directa era la que determinaba la Profe, competencia. ¿puede repetir? Sí. El órgano, asócienlo como un círculo con 2 mitades. Una mitad o una parte es la parte objetiva, la que no depende del sujeto, por eso le pongo objetiva, y está constituido por el conjunto de atribuciones, competencias, que primero crean al órgano y después le dan el conjunto de atribuciones para los cuales está destinado a actuar. Si tuvieran que asociarlo con algo de la clase pasada, sería la parte de la regulación directa, la que determina la competencia, el objeto, el procedimiento y la forma en que actúa. Pero ese órgano necesita a alguien que lo ponga en movimiento. Y como así la división de antecedentes de la Policía Federal existe, ¿quién la puso en movimiento respecto de mí? Daniela Ahumada, hoy famosa, porque está en la clase, ella no sabe que está siendo famosa, Daniela Ahumada actuó en nombre de la Policía Federal y se necesita una persona física. O una persona humana, perdón, vamos a hablar con los términos de la nueva codificación. Una persona humana. Entonces, el órgano es el centro de imputación de todo lo que hace esa persona física en el marco de todas esas actividades y competencias y que provoca que la actuación de esa persona física le sea atribuida al Estado. Porque de acuerdo a la ley, no actúa en nombre propio, sino que actúa en nombre del Estado. ¿Con qué tipo de representación? Orgánica. No es ni convencional ni legal, es orgánica. ¿Por qué? Porque se entiende como que forma parte de la administración pública. ¿Quedó en claro esto? Pueden preguntármelo 250 millones de veces. Si uno, ahora por ahí con el plus que voy a dar, les va a resultar un poco más en claro, pero en realidad es un concepto complejo. ¿Vieron? ¿Nunca escucharon la palabra que el órgano quedó acéfalo? ¿O la palabra acefalía? La preposición a. El lenguaje quiere decir no. Cefas, miren qué término antiguo y bíblico, es el sobrenombre de Pedro, quiere decir cabeza. Acefas, acéfalo, quiere decir que no tiene cabeza.
¿Cuándo un órgano está acéfalo? ¿Cuándo les parece que está acéfalo? ¿Cuándo no tiene cabeza? Cuando no tiene una persona humana. Exactamente. Sería el caso donde, miren esto, le agarra se murió la reina Isabel. El rey ha muerto, vive el rey. Siempre dice la frase. De hecho, si miraron The Crown, muere el padre de la reina Isabel, e inmediatamente vienen a avisarle y se arrodillan frente a él y le dicen God save the Queen. Está todo bien. Eso desde el punto de vista de la tradición. Pero, ¿qué pasó entre que murió la reina y fue proclamado el rey Carlos? Pasó un día o 2 días. Vieron que hubo un acto formal. En ese momento, la monarquía estuvo acéfala. Es decir, existía la monarquía de Inglaterra, existía el órgano jefe de Estado, pero quien lo desempeñaba no estaba más. Cuando el rey Carlos es proclamado al otro día en un acto formal donde firma, que normalmente es porque acepta ser el rey, ahí el órgano deja de estar acéfalo. Piensen en nuestro presidente. Le agarra un infarto, muere. La línea de sucesión de la ley marca que al presidente, ¿quién lo sucede? El ¿Quién? vicepresidente. El vicepresidente, pero se va a necesitar un acto formal por el cual el vicepresidente asume la función de presidente. Algo parecido y bastante escandaloso fue cuando asumió Macri. Al negarse la presidente Fernández de Kirchner a entregarle las atribuciones propias del presidente, que es un acto que se da sin solución de continuidad, es decir, yo dejo de ser e inmediatamente asumís vos, hubo un periodo donde no tuvimos presidente. Porque ella dijo, yo no soy más presidente, Eso pasó yo no le voy en a el entregar el 2001. mando. Fue una cosa rarísima. Y la justicia tuvo que intervenir y designar presidente provisional del Senado como presidente a cargo para que le entregara el mando. O sea, es como una carrera de postas. Vos empezás a avanzar cuando yo te entrego el palito, pero no te lo doy. Y vos no podés arrancar. Entonces, ahí tienen el caso donde puedo tener un órgano. ¿Cuándo estuvo el Congreso de la Nación acéfalo? En todos los periodos donde hubo gobierno de facto. ¿Entienden? El órgano existía. Teníamos una república representativa, republicana y federal, hermosa, divina, pero estábamos con un gobierno no democrático que había cerrado el Congreso. ¿El Congreso existía? Sí, es más, tengo el edificio divino. ¿Los órganos existían? Sí, porque la Constitución no había sido derogada. Ahora, no tenía ningún funcionario que ejerciera las funciones propias de ese órgano. ¿Por qué? Porque estaba acéfalo. Ahí es donde se nota la necesariedad, o la necesidad, perdón, no sé ni las palabras que invento, la necesidad de que a esas atribuciones y competencias las lleve a cabo una persona humana. Si no es como que tengo las piezas separadas, si necesito como los anillos esos de Shazam. Ay no, le estoy hablando de cosas de cuando yo era chico, eso unos dibujitos animados que se unían los anillos y aparecía el genio. Bueno, se necesitan los 2 elementos, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Sala de espera, bien, ya admito. Ahí está. Bueno, entonces, tengan en cuenta esos 2 elementos. Cuando esos 2 elementos se dan juntos, ¿qué es? A ver, una persona nunca va a actuar en nombre del Estado si no es porque no existe previamente la creación del órgano por una norma. Esto no es como el huevo y la gallina, que nunca se sabe qué vino primero. Siempre, 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 primero, la norma crea el órgano y lo atribuye de competencias para decirle para qué va a actuar. Y después se designa el funcionario. ¿Por qué es esto? Porque cuando el Estado actúa, necesita recursos. ¿Y por qué yo le doy recursos a un área? Porque entiendo que necesita satisfacer una necesidad pública. Probablemente
¿Vieron esas discusiones que a veces se dan donde, no sé, el Estado le saca recursos al área de artes, por ejemplo, y le da plata al área de asistencia social? Y los artistas se quejan y dicen, es necesario el arte para el desarrollo de la comunidad. Y les contestan del otro lado, sí, pero primero la gente tiene que comer. Estoy haciendo una simplificación medio burda, pero es para que entiendan. O sea, siempre que el Estado actúa, necesita recursos. Y para asignar recursos a satisfacer una necesidad pública, primero tiene que tenerlos y después tiene que atribuirlos a un órgano que es creado por una ley o por una norma. Y después, cuando dice, bueno, es necesario que exista un área que se ocupe de los jubilados. Es necesario un área que se ocupe de los jubilados en este tema. Después de que creó el área, lo dotó de recursos y le dio las funciones, designa al funcionario. Piensen en una carrera nueva. Es necesario que la gente se forme en informática. Bueno, vamos a crear la carrera, vamos a crear las materias, vamos a crear toda esta estructura jurídica y después voy a designar a las personas que se van a ocupar de llevar a cabo toda esta actividad. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la dificultad? Que como somos personas físicas o personas humanas, ¿cómo saber si actúa la persona humana o si actúa el órgano? En este caso es fácil, estamos en el contexto de una reunión a través de una plataforma digital. Pero yo no estoy en mi casa. Es más, si escuchan, hay gallina dando vueltas. No sé si escuchan. No sé como si las tuviera. ¿Se escuchan? No, no se escuchan, profe. No, profe, No, pero no se escuchan. les juro que si saco la computadora afuera, es como si tuviera un gallinero dentro de la cocina. Es un margen, es un ámbito raro, ¿no? Nadie daría clase dentro de un gallinero. Bueno, a ver, aquí viene la anécdota. Es, ¿cuándo actúa la persona física como órgano y cuándo actúa la persona física en su vida privada? Porque yo doy clases 8 horas por semana, más las actividades que tendré en el marco de la administración, en el marco de la actividad educativa, pero después tengo una vida privada más una vida profesional. Si ustedes me cruzan, verán al profesor de Derecho, pero si estoy en el supermercado, no soy el profesor de Derecho, soy una persona que está comprando. Bueno, toda esta cosa que yo les planteo es cómo distinguir la actuación de la persona física, si está actuando como órgano de la administración o está actuando como persona privada. Hay un criterio que es el subjetivo, y bueno, veamos la intención que tiene la persona. Hoy claramente yo tengo ganas de dar clases de Derecho 3 o de Derecho Administrativo, entonces claramente estoy actuando como órgano de la administración, Universidad Nacional de Luján, carrera contador o licenciado en administración, etcétera, etcétera. Ahora, claro, si yo me levanté con ganas de hablar estupideces y le cuento que por qué está tan enojado con el capítulo de ayer de Juego de Tronos, y empiezo a hablar de Juego de Tronos, ¿ustedes qué van a decir? ¿Que Diego Maje está hablando de Juego de Tronos o que el profesor piró y nos hizo perder el día al pedo? Perdón, voy a hablar como si fuera el lenguaje coloquial. El retardado del profesor, no sé, nos citó a las 9 de la mañana, a las 8:30, se puso el Juego de Tronos, nos hizo perder toda la mañana, pero me siguen viendo como el profesor. Pero yo en mi mente no tenía ganas de dar clases, yo tenía ganas de hablar de Juego de Tronos. ¿Cuál es la dificultad de esto? ¿Resulta claro cuándo actúo como órgano de la administración y cuándo no? Sí. ¿Sí? Es confuso. Porque la realidad es que ustedes tienen que estar
tratando de dilucidar en mi mente lo que yo estaba haciendo. Y si en el medio de la charla de Juego de Tronos hablo de algo de órganos, pero vuelvo a que la noticia de no sé qué, de unos perros rescatados, y después voy y vuelvo, puede llegar a resultar confuso. A eso es donde yo quiero ir. Porque se le reprocha al presidente de la Nación, entre otras cosas, el cumpleaños celebrado en julio del 2020. Porque él dice, no, pero yo estaba en una fiesta privada, y en realidad, bla, 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 pero no sos cualquiera, sos el presidente de la Nación. Es complejo cuando la persona física circunscribe su actuación como órgano o como persona privada a lo que tenga ganas. Es complejo y puede ser confuso. Entonces, prescindimos de este criterio que se llama subjetivo, porque tiene que ver con un análisis absolutamente subjetivo de la realidad, y vamos a un criterio más objetivo, que es el criterio de la competencia. La competencia, ¿quién la asigna? Hasta ahora ya algún dato les he dado. ¿De dónde surge la competencia? Es decir, la aptitud para obrar y el conjunto de funciones que puede realizar. ¿Quién la da? ¿El órgano a través de la norma? La norma. Ah, perdón. Te reformulo, Melina, tu afirmación es, el órgano actúa, desarrolla su competencia, que es asignado a través de la norma. La norma. Entonces eso es objetivo, surge de una norma. ¿Por qué hablo de norma? Porque puede ser la Constitución, porque puede ser una ley en sentido estricto, o porque puede ser un acto administrativo de carácter general. Decretos o los inferiores, resoluciones, interpretaciones, circulares, etc. Entonces eso es objetivo. Tengo el texto de la norma, a mí me dice de clase de Derecho 3, este es el contenido. Acto administrativo, funciones del Estado, y claramente no está a hablar de Juego de Tronos. Podré utilizar alguna, eso como cuando hay algún capítulo de Los Simpsons que siempre tiene mucha letra para cortar, donde cuando uno ve al gordo, al alcalde Diamante, ve al gobernante, a la figura del gobernante, miren la asociación entre persona y función. O sea, la sátira es buena. Me corro de vuelta de la anécdota y digo, no voy a algo objetivo, la norma. Pero claro, la norma me dice lo que tengo que hacer. Ahora, si yo en el hacer algo incorrecto, ¿yo tenía competencias para hacer algo incorrecto? Piensen. Supónese que no. No. La respuesta es no. Por ejemplo, cumplir con la formalidad de dar clases y decir, observen esto, cumplir con la formalidad de dar clases y no la doy. No sé, entro al salón y les digo, lean un capítulo y hagan un resumen, y me voy, y estoy boludeando con el celular, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado, materias así donde el profesor no daba clase. Yo no es que pida, yo no pido que dé las 4 horas de clase, si dice 4 horas, yo pido que dé clase, porque a veces un tema en 1 hora se resuelve y ya está, que uno queda limado. No, nada, no me daban nada. Re enojado. La competencia era para hacer, no para no hacer. Y miren si además, no sé, hagamos una clase interactiva y no sé, y vayamos al parque y se cae un árbol, qué sé yo, no sé. Pasa algo en el cual hay responsabilidad. O voy a un ejemplo, el enfermero que va conduciendo la ambulancia y va a buscar un enfermo. ¿Tiene competencia? Les pregunto, ¿tiene Sí. competencia? ¿Actúa en nombre del Estado?
Les pregunto. ¿Actúa en nombre del Estado el enfermero que va a buscar un enfermo en una ambulancia? ¿Sí o no? Depende si Sí. es de hospital público, sí. No, sí, es un enfermero de un hospital público, lo llaman, hay un accidente y dice, vaya usted, agarra la ambulancia y arranca. ¿Actúa en nombre del Estado? Sí. Sí. Supongamos que en vez de ir a 20, va a 150 y medio en pedo. ¿Tenía competencias para actuar en pedo? No. ¿Actúa en nombre del Estado? Sí, pero no lo hizo correctamente porque no tenía que estar en... Bien, esa es la respuesta. Bien, sí actúa en nombre del Estado. Entonces, ahí es donde el autor habla de que el criterio objetivo civil no sirve, porque muchas veces la actuación de los funcionarios públicos se da no dentro del ámbito de la competencia, pero sí dentro del ámbito de la apariencia de su función. Si yo veo chocar a un enfermero vestido de enfermero en una ambulancia del Estado, ¿a quién vi? ¿A Juancito que estaba en pedo o vi a un enfermero del hospital de Luján que chocó y mató a alguien? Y al enfermero de la... Lo que Si dijo yo segundo. saco un arma, si yo saco un arma en el medio del salón, como pasó en Tailandia, y empiezo y los mato a todos, en un brote psicótico, ¿qué van a decir? ¿Un señor mató a alumnos o un profesor mató a sus alumnos? Un profesor. Porque ahí es donde entra en juego lo que se llama el criterio objetivo público o criterio jurisprudencial o criterio de la apariencia o criterio funcional. Es decir, la apariencia de la actividad del órgano le va a dar el marco, de si actuó o no en nombre del Estado. Por eso tiene que ver el ámbito en el que se desarrolla. Es lo mismo que yo me cruce a Juan José. El tipo de punto puede estar en la cámara ahí arriba. O a Selena, vamos a cambiar, vamos a poner a Selena, la tengo ahora mano izquierda, Selena. Es lo mismo que yo asesine a Selena en un brote psicótico en la calle que la asesine dentro del aula. No, no es lo mismo. No. No, porque adentro del aula la universidad va a ser responsable. ¿Por qué? Porque yo no tengo competencia para matar gente, tengo competencia para dar clases, pero estoy dentro del ámbito de mis funciones, estoy en el lugar donde ejerzo mis funciones, estoy aparentando ser la función que tengo más que la persona privada que soy. En cambio, fuera de la universidad, sí, por ahí después reconstruyen, en realidad yo era profesor, pero puede ser que sea una casualidad que le pegue un tiro. Ya, sé, broté. ¿Entienden esa distinción? Por eso es que, en general, la función administrativa se ejerce dentro de un ámbito, dentro de un edificio, dentro de un contexto. En general, las personas solemos tener un uniforme. Ustedes van a ver que en muchas dependencias de la administración pública hay un uniforme, pero eso no es para denostar al funcionario o al empleado, es para que quede claro cuándo está actuando en nombre de la administración y cuando no. Cuando tengo el guardapolvo soy maestro, cuando me saqué el guardapolvo estoy en mi casa o estoy paseando. ¿Ven esa cosa de, veo un nene con un guardapolvo, lo veo como un alumno? Si lo veo sin guardapolvo, veo un nene. Dentro de esta aula virtual, yo soy el profesor. Si después queremos hacer una charla de debate acerca de Juego de Tronos y los invito a un Zoom y capaz que no viene nadie, o capaz que vienen todos. Pero ahí nos va a quedar en claro que no voy a hablar de Derecho 3 ni de Derecho Administrativo. Y si quiero, me vengo vestido con el casco de Demon Targaryen, que tiene los dos cosos de dragones. Y ahí no les va a llamar la atención, porque ¿vieron esas reuniones temáticas donde se disfrazan de, no sé, de Star Wars? Está todo bien, me vengo con el casco de Darth Vader, que me divierte mucho, y hablamos de la Guerra de las Galaxias. Ahora, si yo vengo a una clase vestido de Darth Vader, ustedes van a decir, el profesor piró. ¿Pero por qué? Porque parte de
el ejercicio de la función de un órgano tiene que ver no solo con las competencias que desarrolla la persona humana, que están atribuidas por la norma, sino por todo eso que se genera alrededor, que es la apariencia de actuación de la administración. Claramente, me queda en claro que actúa la administración cuando yo voy al edificio, cuando yo voy al ANSES, cuando voy a la policía. O sea, si yo recibo de Daniela Ahumada una notificación privada que me dé una clave, que me dice, por favor, mándeme por privado a mi mail, mándeme el CBU del cual usted depositó, giró la plata para hacer el pago del certificado que le pedí. ¿Ustedes piensan que yo se lo voy a mandar? No. ¿Por qué? Porque si me lo tuviera que pedir, ¿dónde me lo tendría que pedir? ¿Por privado o en el marco del expediente administrativo digital? Dentro del expediente. Exactamente. No va a haber apariencia de actuación administrativa física porque yo no estoy yendo a la policía. Antes yo tenía que ir personalmente, marcar los deditos, ensuciarme con tinta y una serie de cosas. Hoy es digital. Pero esto es, si yo les mandara un mail privado a ustedes para encontrarnos en una reunión para hablar de temas de la materia, ¿no les llamaría la atención? ¿No llamarían a otro compañero y le dirían, che, vos te mandó el profesor que hay que reunirnos en tal lado para hablar de la materia? ¿Cuál es el vehículo de comunicación? El aula virtual. Por eso, en general, sepan disculpar, salvo en el caso de Lorena y Noelia, que son las únicas que tengo de contacto, por una cuestión de facilidad, no respondo durante el cuatrimestre mensajes a mi teléfono particular, porque no es el ámbito adecuado. ¿Cuál es el ámbito? Es o personalmente en la universidad o a través de los canales de comunicación que crea la universidad. ¿Por qué? Porque si yo me comportara de una manera inadecuada e hiciera algo indebido, como pedirles plata, me encanta lo de pedirles plata y ser, por ahí tengo la fantasía de ser coimero. Es un chiste, por la duda, claro. Pero tengo la fantasía de cobrar, imaginen, 175 alumnos empezaron a 1000 pesitos nada más por examen. Son 2 exámenes, ya me hacía 300.000 pesos, me pagaban una vacacioncita. Bueno, imagínense, la universidad es responsable en algún punto, porque parece... A ver, esto es como cuando se le escapa un disparo a un policía. ¿Por qué el Estado es responsable? Porque le está dando una cosa riesgosa, como un arma, a un funcionario administrativo. No le puede dar cualquier cosa a cualquiera. ¿Entienden? No es lo mismo si actúa en el marco de un atraco y se le escapa un disparo, porque eso puede pasar, donde quizás exista la responsabilidad patrimonial del Estado, y un tiroteo, y fallece una persona en el medio de un tiroteo, es algo previsible que, ¿sí?, al tipo se brota y mata a la mujer. El Estado también es responsable ahí. ¿Por qué? Porque le dio un arma. ¿Entienden? Entonces, esto, hay un punto donde, ¿vieron cuando uno ilumina con una linterna y hay un punto de luz claro y después empieza a difuminarse la luz y hay un punto de oscuridad claro? Bueno, en el mundo del derecho se produce lo mismo con el tema de atribuciones de responsabilidad o actuación en nombre de otro. Hay supuestos donde claramente alguien actúa en nombre de un tercero, sea a título legal, a título convencional o como representante orgánico. Claramente. Pero hay supuestos donde puede llegar a quedar la duda, y en esos supuestos es donde la apariencia de la actuación, si venía de civil, venía uniformado, si, no sé, si venía con el guardapolvo, si en el guardapolvo de dentro del aula, fuera del aula, adentro del edificio, fuera del edificio, en un ámbito estrictamente privado. A ver, yo le vendo mi celular a Melina, y Melina, y en realidad la estafo.
no le vendo nada. O como un amigo mío que compró un celular y le llegó un ladrillo dentro de una caja. Genial. Esto es verdad, pero si yo le hago eso a Melina y le saco plata a la universidad, ¿es responsable en ese caso? ¿Qué les parece? Y sí, para mí sí. ¿Por qué? Y porque usted pertenece a la universidad. Pero si yo se lo estoy vendiendo yo digo, en una plataforma privada vendo celular y coincidimos que nos conocemos y ella piensa, no, pero no es tan mala onda el profesor y es piola y la estafo a título. ¿Ves que te lo puedo Está cambiar? actuando como civil, ahí sería. Sí. Sí, me causó lo de civil porque parece que uno fuera un civil, un militar. No. Ah, sí. Es un chiste porque yo tengo amigos que trabajan en las Fuerzas Armadas Profe. pero les quiero cerrar la idea. Está por cómo el cortar, ¿nos ámbito- volvemos a conectar? Sí. O no, ya termino. ¿Vieron cómo el ámbito y la apariencia pueden llegar a cambiarme la solución? Para Mayra, sí. Y no sé si sí, porque no fue la venta dentro del salón, o yo estoy aprovechando mi cargo de profesor para hacer alguna de estas cosas. Fue una cosa privada, actué de civil, más o menos así. Pero piénsenlo, repasen esto, y la clase que viene ya arrancamos con el tema, que se lo tienen que saber de memoria. Competencia, jerarquía. Y me hacen las preguntas que no entienden respecto de esto. ¿Puede ser? Bueno, Listo. Profe, Eh, antes de que se vaya. Disfruten el feriado. Ya se corta, ¿eh? Bueno, listo, dale. Miren, terminamos 9 menos cuarto. A ver, 1 hora y media. Bien. Bien. Lo que Ah, pasa ¿no es nos que- volvemos a conectar, profe?